Padre, te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer. Te damos gracias por todo lo que tú has preparado para este tiempo. Hoy te pedimos que cada uno de nosotros esté con ese espíritu dispuesto a aprender, que cada uno de nosotros esté en verdad atentos a todo lo que tú vas a hablar, estemos atentos y dispuestos a recibir todo aquello que tú vas a hablar, y como dice tu palabra, agarremos lo bueno y desechemos lo malo, pero sobre todo que demos fruto de todo lo que tú vas a poner y vas a sembrar en este tiempo, en esta palabra, en cada uno de nosotros. De esa manera, pues hoy Espíritu Santo, te pedimos que seas tú en medio de nosotros, ayudándonos a poder manifestar y poder exaltar y dar gloria a Dios con todo lo que nosotros vamos a aprender en este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy he preparado una palabra que en verdad inquietó mucho mi corazón. Y la prédica del día de hoy se llama Siendo Dunamai. Vamos a entender lo que significa esta palabra. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser? Habíamos entendido hace un tiempo atrás el tema de nuestra esencia. Nosotros somos hijos de Dios. Es importante entender que Dios, cuando le habló a Moisés, por ejemplo, cuando estaba en el desierto, ahí en la zarza, y empezó a arder, ¿qué es lo que le dijo? Yo soy el que soy. Y ahí entró nuevamente el verbo ser, la esencia de lo que nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos más que vencedores. Entonces es parte de nuestra identidad como tal. Somos. Y algo dentro de nuestra identidad, de lo que nosotros tenemos que ser, es ser Dunamai. Y vamos a entender ahora qué significa eso, leyendo el verso que me llevó a que podamos hablar de este tema. Les voy a pedir que nos vayamos a Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, 23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, en muchas ocasiones nosotros hemos declarado este verso, lo hemos hablado, lo hemos mencionado, lo hemos dicho. Es más, hemos profetizado este verso a algunas personas, hemos animado a muchas personas con este verso. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces hemos dicho, tenemos que creer, necesitamos creer, y nos hemos aferrado a ese hecho de que tenemos que creer. Pero no solamente se queda ahí, porque ahora vamos a buscar entender el original. ¿A qué se refería cuando dice la palabra si puedes creer? Al que cree todo le es posible. Entonces nos está diciendo que si yo creo, pues inmediatamente todo me va a ser posible. Si puedes creer. Y es bien interesante porque la traducción literal de este versículo dice: y Jesús le dijo a él la expresión, si estás siendo capaz, todas las cosas son posibles a el confiado. Marcos 9:23. Si estás siendo capaz, todas las cosas son posibles al confiado. Entonces ya no le dice si puedes creer, todas las cosas son posibles al que cree, o al que cree todas las cosas son posibles, sino le dice si estás siendo capaz. Bueno, lastimosamente en la interpretación o en la traducción se utilizó la palabra creer como tal, pero aquí se utiliza una palabra bastante importante, Dunamai. Dunamai. Si estás, le dice, si tú, Dunamai, si tú estás siendo capaz, todas las cosas son posibles al que está confiado. Obviamente nosotros podemos creer en Dios, obviamente nosotros podemos tener fe, y es más, habíamos hablado del tema de la fe como una sustancia que se va a involucrar con nuestro milagro y en verdad va a producir ese resultado y esa garantía de que nosotros vamos a recibir, como dice Hebreos 11:1, esa certeza, esa convicción de que nosotros vamos a recibir lo que sabemos que vamos a recibir, porque sabemos, lo conocemos, lo hemos ya visualizado en el Espíritu, entonces sabemos que estamos esperando. Pero acá este verso dice, si estás siendo capaz, si tú eres capaz, todas las cosas son posibles a el confiado. Y nosotros obviamente en la necesidad que hemos vivido nos hemos quedado con al que cree todo es posible, y hemos creído, hemos tenido fe, pero no hemos visto esa respuesta, no hemos visto este verso manifestarse en nuestras vidas, y en verdad, como dice acá, todas las cosas son posibles. No dice algunas, no dice unas cuantas, dice todas las cosas son posibles al confiado. Pero hay algo que antecede a esta parte, es si estás siendo capaz, si tú eres Dunamai. Cuando tú eres Dunamai, cuando tú eres
esta palabra literalmente, cuando es parte de tu identidad, de lo que tú eres, recién viene: todas las cosas son posibles al confiado. Y ahí he puesto una fotito de alguien ahí como diciendo: sí, yo soy capaz, yo puedo. Voy a bajar un poco mi imagen para que puedan ver el verso por completo. Dice: estás siendo capaz. Dunamai significa eso, estás siendo capaz, dunamai. Y esto es tener poder, ser poderoso, ser capaz de hacer algo. Y voy a leer un poco más en esta Biblia. Palabra clave que me he prestado de mi pastor para poder entender. Es una palabra de es una Biblia de gran bendición. Y vamos a leer qué más nos dice acá en el tema de dunamai. Es de origen desconocido, pero viene a ser capaz. El significado es ser capaz o posible. Es una persona que tiene poder para hacer algo. Está siendo capaz, que nos dice que significa dunamai, es tener el poder en sentido físico y en sentido moral, como algo que depende de la disposición o de las facultades de la mente, del nivel de fuerza o de la habilidad, o de la naturaleza y circunstancias externas al caso. Entonces se refiere literalmente y deriva de la palabra dunamis y ishuo. La palabra dunamis, que significa poder, habilidad, fuerza, gobernador, poderoso, fuerte, y la palabra ishuo, que significa ser fuerte, prevalecer, pero indicando una fuerza o habilidad más enérgica que se involucra con el dunamai, con el ser capaz. Por eso es parte de nuestra esencia. Y este verso literalmente nos está diciendo eso. Ok, si tú eres capaz, si tú tienes este poder, esta energía, esta fuerza dentro de ti, al que cree, al que confía, todo le es posible. Por lo tanto, entonces, para que yo en verdad pueda ver manifiesto esta parte del verso que me dice: al que cree todo le es posible, o en la traducción literal, todas las cosas son posibles al que está confiado, al que confía en Dios, al que cree en Dios, necesito entender que yo necesito ser capaz, necesito estar siendo capaz, necesito ser dunamai. Cuando yo soy dunamai, cuando yo tengo este dunamai, todas las cosas son posibles al que está confiado. Creo que esta parte ha quedado clara. La palabra dunamai deriva de dunamis, lo habíamos acabado de leer, que significa poder, potencia, fuerza, potestad. Esto se refiere específicamente a Dios. Dios tiene un poder, tiene este dunamis, esta potencia, esta fuerza. Y por eso la foto de ahí de los truenos, porque a veces nos imaginamos Dios ahí pues con unos coritos de ángeles. Y que obviamente todo es tranquilo, todo es paz, cuando su misma gloria está en su presencia y su misma gloria se manifiesta, y son como estos truenos estridentes, impetuosos, que pues aunque tú no quieras, aunque tú no creas, aunque tú dudes o tengas duda en tu corazón, pues te va a jalar a postrarte, porque esa es la imponencia, la potencia misma de Dios. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo esto. El verso nos decía, tenemos acá el verso de Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8 nos está hablando del poder que va a venir sobre nosotros. Nos está hablando de este dunamis. ¿Y qué tiene que ver el dunamis con el dunamai? Y justamente esto es a lo que quería llegar. Literalmente el dunamis produce dunamai. El dunamis produce dunamai. Pero recibiréis poder, recibiréis este dunamis y me seréis testigos. Entonces, y recibiréis poder, este dunamis, y podré ser capaz para ser testigos en Jerusalén, en Judea, y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y literalmente nos está diciendo que nosotros vamos a poder ser capaces, vamos a poder tener este dunamai, que es la capacidad cuando nosotros recibimos el poder que es de Dios. Cuando nosotros recibimos el poder que es de Dios, lo habíamos leído anteriormente en Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Es como que muchas personas están en este tiempo, en este periodo en el cual pues Jesús ya se fue y están esperando el Espíritu Santo.
¿Me entienden? Y ahí es obviamente un tiempo de prueba, porque no todas las personas que iniciaron con los discípulos de Cristo, pues terminaron recibiendo al Espíritu Santo. La palabra nos dice que fueron muchas personas las que día a día se fueron yendo, fueron reduciendo el grupo, y aún a pesar de eso, pues el grupo fue bastante numeroso para cuando vino el Espíritu Santo. Pero es importante entender que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, recibimos este dunamis. Recibimos este poder de Dios, recibimos esta potencia de Dios, no nuestra, es de Dios, para que esto nos transforme y nos habilite para que en verdad nosotros podamos ser dunamai. Y cuando nosotros ya somos dunamai, ¿qué nos dice la palabra? Al que cree, al que es dunamai, todo le es posible. Si estás siendo capaz, si tú eres dunamai, todas las cosas son posibles. Entonces es importante que nosotros entendamos esto para que veamos esta respuesta de milagro en nuestras vidas, para que veamos esta respuesta sobrenatural en nuestras vidas. ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? Oramos por un enfermo, oramos por multiplicación financiera, oramos por nosotros, por la libertad espiritual, sanidad, oramos por muchas cosas y buscamos en Dios muchas cosas. En Dios buscamos muchas cosas, pero ¿por qué de ese 100% que buscamos de Dios solamente vemos el 20, el 30, el 40% y no vemos ese todo? Porque este verso nos habla de todas las cosas son posibles. Todo es, no hay nada que sea imposible para Dios, porque ese dunamis que el Espíritu Santo va a traer a tu vida te va a facultar y te va a transformar para que tú seas ese dunamai que vas a ser capaz, vas a estar capacitado para que puedas en verdad manifestar ese poder, y todas las cosas son posibles para alguien que es así. Es importante que nosotros pensamos eso, es importante que nosotros entendamos eso, porque este dunamis que va a empezar a producir en nosotros, este dunamai, este poder de Dios, nos va a convertir en personas capaces, en personas útiles. ¿Qué habíamos entendido el anterior domingo cuando hablábamos del amor? 1 Corintios 13, que nos habla del amor, y obviamente entendíamos que el amor es bueno, el amor es benevolente. ¿Qué habíamos entendido cuando hablábamos del origen de esta palabra bueno? Porque cuando Dios creó, y en Génesis nos habla que creó las aves, que creó los animales, que creó todo eso, y Dios dice, y Dios vio que esto era bueno porque era útil. Entonces cada uno de nosotros necesita tener este dunamis en nosotros para que podamos ser útiles, para que podamos ser útil para su reino, para que podamos ser capaces para su reino y obviamente extender su reino aquí en la tierra. Necesitamos ser eso. Dios vio que toda esa creación era buena. Y ahora, ¿qué pasó con los discípulos cuando estaban ahí esperando en este tiempo de prueba, en este tiempo en el cual estaban buscando que esta promesa que Jesús les había hecho se manifieste? Estaban siendo probados, estaba siendo probada su fe, estaba siendo probada su capacidad y todo lo que ellos eran, y si iban o no poder guardar la palabra que Dios les había dado. Y obviamente para todos los que se quedaron vino esta respuesta, y el Espíritu Santo, como dice la palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos, se derramó sobre ellos y recibieron este dunamis. Y este dunamis recién, ya con el Espíritu Santo ahí, los facultó para que luego podemos ver a un Pedro convirtiendo a bastantes personas. Podemos ver milagros sobrenaturales y obviamente experiencias sobrenaturales que cada uno de ellos vivieron, y que obviamente antes era como que Jesús lo hizo y cuando estábamos con Él pasaba y sucedía algo y Él nos enseñaba. Pero para que ahora nosotros, cada uno de nosotros, podamos movernos en lo sobrenatural, para que cada uno de nosotros podamos caminar en lo sobrenatural, y es más, impactar esta sociedad, trastornar, como nos dice la palabra, esta sociedad, para que en verdad crean en Dios, crean en nuestro Padre y se rindan a Él, necesitamos este dunamis. Y este dunamis va a convertirnos y va a transformarnos a cada uno de nosotros en ese dunamai. Para que seamos capaces, necesitamos eso. Busquemos eso, para que en verdad podamos, como dice este verso, ser testigos. Ser testigos. Necesitamos ser testigos. Llevar su palabra por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. El lugar que menos hubieras pensado ir. Necesitamos ser testigos de su palabra. Necesitamos ser esos testigos que vayan a declarar todo lo que Jesús ha hecho en nosotros,
todo lo que nos muestra que ha hecho en su palabra. Y es más, que este dunamis, cuando nosotros recibimos este poder, este dunamis, nos lleve a testificar lo sobrenatural que cada uno de nosotros hemos vivido, pero no solamente una testificación de palabra o de boca, sino de hechos, para que en verdad la gente sea transformada, no por nosotros, sino por medio de este poder y de este dunamis que va a venir del Espíritu Santo. Va a traer a nosotros este Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a traer a nosotros para que nosotros este dunamis que es de Dios lo podamos llevar por todo lado y la gente pueda ser convencida, no por nosotros, sino por Dios, por el Espíritu Santo. Necesitamos, queremos ser testigos, queremos en verdad todo lo que la palabra nos cuenta, todo lo que la palabra nos habla que ha sucedido, poderlo ver, poderlo vivir. Pero ¿por qué no pasa? Estamos batallando por un milagro, estamos batallando por una respuesta, estamos batallando por algo así y no sucede y no pasa. Y tampoco esto va a pasar o va a suceder para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Porque este dunamis nos va a convertir y nos va a transformar en este dunamai para que seamos personas que vamos a ser capaces de hacer la voluntad de Dios, capaces de hacer y de establecer su reino aquí en la tierra, no para que seamos capaces de utilizarlo en contra de Dios. Y eso es importante que nosotros entendamos. ¿Está siendo capaz? Cada uno de ustedes que me están escuchando, ¿están siendo capaces? ¿Están siendo ese dunamai? La única manera de poderlo ver es como orábamos al principio: por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás mostrando? ¿Qué frutos estás que la gente está viendo tuyos? El significado de capaz es que puede hacer o lograr determinada cosa y que posee las condiciones necesarias para ello. Y recibiréis poder, dice el verso, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis este dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis estas condiciones necesarias, recibiréis todas aquellas habilidades, todo aquello que tú necesitas y la condición necesaria para que puedas hacer todo aquello que te determines cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros recibir al Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en verdad se manifieste en nuestras vidas. Y es por eso que yo te invito para que en verdad puedas dejar que el Espíritu Santo empiece a gobernar en tu vida, empiece a transformar todo lo que tú eres. 1 Corintios 3:17 nos habla de que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos esto. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que tenemos que vivir esta transformación, que tenemos que vivir esta transformación, 2 Corintios mejor dicho. Porque el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos somos transformados, mirando esta cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para que en verdad nosotros seamos transformados y en verdad cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, seamos y recibamos este dunamai, este dunamis y seamos transformados en este dunamai para que seamos capaces. Y siendo capaces, como lo habíamos leído en el verso, pues todas las cosas son posibles al que está confiado, al que cree. Pero hay un requisito: ser este dunamai. Así que te invito a que ahí donde estás puedas ser ese dunamai, que puedas en verdad ser transformado, busques del Espíritu Santo. Esto es algo personal, no podemos de alguna manera nosotros orar y declarar, podemos hacer lo que el Espíritu Santo venga a tu casa, pero el que tú lo recibas y que en verdad te rindas a Él y que en verdad dejes que el Espíritu Santo empiece a direccionarte y a guiarte, es un tema personal. Cada uno tiene que decidir hacerlo, no podemos nosotros hacerlo por ti. Necesitas tú aceptar, necesitas tú en verdad rendirte al Espíritu Santo para que en verdad empieces a ver estas cosas sobrenaturales. La palabra le dije, Jesús mismo dice, si estás siendo capaz, si tienes este dunamai, si eres este dunamai, todas las cosas son posibles al que está confiado.
Así que Jesús mismo te dice ahora, si eres este Dunamai, todas las cosas son posibles al que está confiado. La pregunta es, ¿eres este Dunamai? Para ser ese Dunamai necesitas haber recibido el Dunamis. ¿Has recibido el Dunamis? Para recibir el Dunamis necesitas haber recibido sobre ti, sobre tu vida, necesita haber venido el Espíritu Santo. ¿Has recibido sobre tu vida el Espíritu Santo? Y no es algo literal. Porque ese es el otro punto. En muchas ocasiones nosotros hemos pensado que sí, he recibido al Espíritu Santo, pero sigues viviendo tu vida como antes. Pero si te das cuenta, desde el momento en el cual pasó Hechos 1:8, los discípulos de Cristo, todos aquellos que se quedaron en ese instante y que aprendieron a guardar su palabra, vivieron una transformación de 180 grados. Si antes hacían una cosa, si antes se comportaban de una manera, ahora se comportan de manera diferente. El más temeroso, aquel que estuvo dispuesto a negar a Cristo, fue capaz de predicar a una multitud. Y es más, no solamente de predicarles y de decirles ustedes tienen que convertirse, sino de confrontarlos. Porque solamente este dunamis de Dios puede venir a transformarte para que seas este dunamai y seas capaz para hacer lo que Dios ha establecido que tú tienes que hacer. Es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que nosotros comprendamos esto para que en verdad hagamos lo que Dios ha establecido aquí en la tierra. Dios no ha establecido que simplemente te congregues todos los domingos. La palabra dice no dejar de congregar, sí. Y muchos se aferran a esa palabra para decir, sí, no tengo que dejarme de congregar. Pero hay muchos otros versos que están en la palabra que nos dicen que tenemos que hacer. Y de hacer discípulos. No dice creyentes, no dice personas o amiguitos, compañeros que van a estar contigo. Y no te digo que no seas amigos de tus discípulos, no. Dice discípulos, que tienes que transformar a esa gente. Y la palabra discípulos deriva de disciplina, que tienes que corregir, que tienes que moldear esa vida, que tienes que moldear su corazón. Y eso implica confrontarse también, que en algunos momentos van a chocar, va a haber roces, va a haber situaciones complicadas, pero que tú tienes que estar dispuesto a confrontar para que esa persona sea transformada, sea moldeada, sea pulida, para que en verdad sea ese diamante hermoso, precioso en las manos de Dios. Pero necesitamos hacerlo. ¿Cómo vas a hacer eso si no tienes este dunamis? Si sigues todavía viviendo tu vida, dices, ya he recibido el Espíritu Santo ha venido sobre mi vida, amén. Es un tema muy personal, te lo había dicho. Pero si ya tú dices que estás viviendo eso, o que ya lo has hecho, la pregunta es, ¿por qué sigues de la misma manera que cuando antes que no tenías a Dios, que no tenías a Jesús en tu vida, que no tenías al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada, seguimos con lo mismo, seguimos comportándonos de la misma manera, hablando de la misma manera, teniendo la misma actitud. Entonces, si no ha cambiado, ¿realmente ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida? Lo dudo. Porque dice, recibiréis poder, recibiréis este dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entienda esto. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ver ese cambio inmediato. No lo has vivido. ¿Estás dudando que lo hayas vivido? Póstrate y dile al Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven con todo lo que tengas preparado sobre mi vida. Te espero. No es que a la primera que tú le digas va a venir, porque ni aún con los discípulos de Jesús hizo. Esperó. Y ellos siguieron firmes en esa palabra que Jesús les había dicho. Os conviene que me vaya, porque vendrá, os enviaré. Y ellos esperaron y siguieron firmes. Los pocos que quedaron siguieron firmes y siguieron firmes, hasta que al final pudieron ver en verdad que ese dunamis vino a ellos. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto. El Espíritu Santo no es que va a venir a la primera, ok, está queriendo que venga, como alguien desesperado, ¿no ven? Nosotros nos desesperamos y obviamente actuamos así. El Espíritu Santo no. Va a esperar y va a esperar y va a esperar hasta que en verdad tú le demuestres a Él que estás siendo capaz de esperar, de guardar esa palabra, de ser firme en lo que Dios te ha dicho, y que obviamente el Espíritu Santo vea en tu corazón si estás siendo o no estás siendo capaz de esperar. Y obviamente si lo haces, pues ten la seguridad que vas a vivir una experiencia gloriosa, que este dunamis se va a manifestar en tu vida
Y es más, va a producir y va a provocar en ti un cambio y una transformación de 180 grados. Para que en verdad lo que estás haciendo en este momento ya no lo seas. Vayas en una dirección completamente opuesta. Si ahora estabas yendo al norte, vas a ir al sur. Vas a ser transformado por completo. Pero necesitas recibir este poder, este dunamis, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Así que ya sabes, si según tú has recibido el Espíritu Santo, pero no estás viviendo una vida transformada, sigues haciendo lo mismo que antes, pues literalmente dudaríamos de que en verdad el Espíritu Santo haya venido sobre tu vida, porque el Espíritu Santo no hace cosas a medias, el Espíritu Santo no hace cosas parciales, el Espíritu Santo transforma porque transforma. Si no, pregúntenle a Pedro. Con ese miedo con el cual, y ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos usar. Unos días antes, él había negado a Cristo. Él había negado a Cristo. Porque tenía vergüenza, porque tenía miedo, porque tenía tantas cosas que podemos aquí enlistar. Él había negado a Cristo. Después de todo este tiempo largo de espera que tuvieron, de prueba que tuvieron, recibieron poder, este dunamis, porque el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos, y este Pedro que estuvo negando a Cristo, se paró y confrontó, y es más, convirtió y manifestó lo sobrenatural, porque la palabra dice que empezaron luego, no sabían qué pasaba. El Espíritu Santo cuando vino empezó a derramar lo sobrenatural, y cada una de esas personas, que eran miles las que estaban en ese momento, fueron y terminaron siendo convertidas. Y eso es lo que pasa cuando cada uno de nosotros en verdad recibimos este poder, recibimos este dunamis, porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Si en verdad hay alguna duda en tu corazón, te invito a que te sientes con el Espíritu Santo y puedas pedirle. Y más que demostrar o tratar de demostrar a nosotros o a cualquier otra persona a tu alrededor, es al Espíritu Santo. A Él tienes que convencer, no a nosotros. Al Espíritu Santo tienes que convencerle de que en verdad eres capaz de recibir y de anhelar todo esto que el Espíritu Santo tiene para ti. Y prepárate si al final vas a buscar eso, porque Dios va a empezar a hacer grandes cosas contigo. Amén. Hay un requisito, lo habíamos dicho. Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes dunamai, al que cree todo le es posible. Y Jesús dijo, si estás siendo capaz, si estás siendo este dunamai, todas las cosas son posibles al que está confiado. Hay una posición de ser dunamai. Necesitamos ser, que sea parte de nuestra identidad. Una vez que nosotros hemos recibido este dunamis, que habíamos hablado en Hechos 1:8, nosotros somos transformados y nos convertimos en dunamai. Y solamente siendo parte de nuestra identidad, vamos a poder, como un requisito previo, para que todo sea posible. Y todo va a ser posible. Todo aquello que hubieras pensado en tu cabeza, en tu mente, va a ser posible. Habíamos hablado que el dunamis produce este dunamai. Este poder de Dios produce esta capacidad, porque cada uno de nosotros es y ha sido llamado a esto. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto. Y obviamente es un tema que lo habíamos hablado hace mucho tiempo atrás, pero también es importante recordar que el dunamis, este dunamis que nos habla en Hechos 1:8, en el original viene pues de la palabra, de esta dinamita, una palabra que representa esto, que significa esto, porque es una explosión, es algo bastante grande que Dios va a hacer contigo. Vemos, y vamos a agarrar este ejemplo nuevamente, Pedro con miedos, con temores, con dudas en su corazón, con vergüenza en su corazón, y luego de repente con este dunamis vemos a un Pedro predicando a miles, confrontando a miles, siendo usado por Dios por miles, siendo usado y haciendo lo sobrenatural a miles. Entonces es una dinamita, es una explosión, es algo grande. Nunca vas a ver una dinamita que de repente explota, ¡pum! Así, no vas a ver eso. Siempre es una explosión grande, una explosión bastante gigantesca. Es algo bastante grande, por lo tanto es importante entenderlo de esa manera. Este dunamis te va a llegar a cosas grandes, cosas que ni siquiera hubieras pensado, cosas que ni siquiera hubieras imaginado, cosas que nunca se hubieran pasado por tu mente o por tu cabeza. Son cosas las que Dios ha preparado para ti. Entonces es importante entender esto. Es importante comprender que Dios tiene cosas grandes para ti, tiene cosas hermosas para ti, pero va a probar tu corazón.
Va a probar tu corazón, va a probar si estás dispuesto a guardar su palabra, va a probar si eres dispuesto a poder ser capaz de poder tener el privilegio de tener esto. Y muchos me dirán, pero ya Jesús lo pagó y obviamente nosotros recibimos todo eso. No, nada fue gratis. Obviamente la salvación para cada uno de nosotros, digamos que fue gratis porque nosotros no pagamos el precio, pero sí o sí se pagó un precio que nosotros no lo pagamos, lo pagó Cristo, lo pagó Jesús. Pero sí se tenía que pagar. Entonces es importante entender, en mucho tiempo hemos predicado ese tema de que la salvación ha sido gratis, ha sido gratis para nosotros y nos ha creado como que muy conformistas en ese hecho, pero hemos dejado de entender que al final habrá sido gratis para nosotros, pero no ha sido gratis, se ha tenido que pagar ese precio. No lo habremos pagado nosotros, pero alguien tuvo que pagar ese precio. Entonces es importante que entendamos todo esto. Es importante que comprendamos todo esto para que en verdad dejemos que en verdad Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Isaías 55, verso 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios tiene preparada esta dinamita para ti, esta explosión para ti, que va a estar envuelta de Dios, sí, pero que al final tú vas a ser quien va a explotar ahí, quien va a manifestar ahí, porque cuando nosotros recordamos esa prédica que convenció y que confrontó a estas miles de personas después de esta visitación del Espíritu Santo, pues no vemos a otro discípulo, vemos a Pedro quien estaba predicando. Y él fue utilizado por Dios, él fue quien explotó en ese momento y podemos darnos el privilegio de hacer este ejemplo incluso. Él fue quien fue esta dinamita que explotó, producto de este dunamis que recibió del Espíritu Santo. Así que te invito para que en verdad seas transformado por Dios, para que seas transformado por el Espíritu Santo. Amén. 2 Corintios 12, verso 9, dice: bástate mi gracia, porque mi poder, este dunamis, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este dunamis se va a ir perfeccionando en tu debilidad. Y siendo honestos, el tema de la condición de debilidad, cuando nosotros, y es parte de nuestra identidad, de nuestra condición como seres humanos, como hijos de Dios, implica una vulnerabilidad, implica el ir y el matar nuestro yo, nuestro ego, porque nuestro yo y nuestro ego quiere sentirse pues completamente satisfecho, quiere sentirse completamente hábil y capaz de poder hacer cualquier cosa por sus propios medios. Pero cuando nosotros en verdad decimos que necesitamos de Dios, que buscamos de Él, que queremos de Él, que anhelamos de Él, necesitamos darnos cuenta a nosotros y convencernos a nosotros mismos que en verdad nosotros no lo podemos hacer si no es con Dios. De que si no es con Dios va a salir mal, de que si no es con Dios las cosas van a salir mal. Entonces cuando nosotros entendemos de esta manera las cosas, cuando nosotros comprendemos de esta manera las cosas, pues estamos condicionándonos en esta debilidad. Y obviamente este dunamis de Dios se va a ir perfeccionando en esta debilidad, porque no es que ahora entonces yo me voy a poner a pensar de que no sirvo para nada, de que soy un inútil, no, sino de que entiendas de que sin Dios no eres nada. ¿Me entiendes? De que sin Dios no eres nada, de que sin Dios no lo vas a poder lograr, de que sin Dios esa persona que es alcohólica no va a poder vencer su adicción, de que sin Dios esa persona que tiene adicción al dinero, adicción al sexo, adicción a tantas cosas, a las drogas, no va a poder vencer si no es con Dios. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice, para que repose en mí el poder de Cristo y este dunamis sea transformando a cada uno de nosotros para que en verdad seamos ese dunamai, seamos capaces y en verdad por donde quiera que vayamos, lo que sea que nosotros hagamos, todas las cosas son posibles para aquel que vive confiado, si es ese dunamai. Necesitamos entender, comprender esto para que en verdad veamos esta respuesta de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que te invito ahí donde estás, para que recibas la llenura del Espíritu Santo, para que recibas la visita del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hoy venga a tu casa y donde estás. Y hoy oramos: Espíritu Santo, ven y visita esa casa. Espíritu Santo, ven y visita esa casa en el nombre de Jesús. Visita ese hogar, visita esa familia que nos está viendo. Espíritu Santo, sea llenando ese lugar, pero más que una llenura, sé tú visitando ese lugar
Y ven sobre cada una de esas personas, Espíritu Santo. Y que puedan tener este tiempo y esta experiencia que tuvieron los discípulos de Cristo. Para que en verdad sean transformados en este Dunamai. Que reciban este Dunamis. Que reciban este poder, esta potestad, este poder y esta fuerza que viene solamente de Dios. Para que en verdad puedan ser capaces de hacer tu voluntad. De hacer todo lo que ellos han dispuesto que tienen que hacer. Que tú has dispuesto que tienen que hacer. Sé tú trayendo este dunamis. Sé tú trayendo este poder. Sé tú trayendo este poder en el nombre de Jesús. Trae este poder, trae este poder. Espíritu Santo, ven a las vidas de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, y ahí vas a estar escuchando, estás escuchando de fondo estos truenos que escuchan y que suenan de fondo. Y quiero que ahí en lo que estás escuchando estos truenos puedas ver en el Espíritu cómo el Espíritu Santo está viniendo a tu casa, está viniendo a tu familia, está viniendo a tu vida, está viniendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y con la venida del Espíritu Santo también está este dunamis que va a transformarte en este dunamai, para que todas las cosas te sean posibles. Todo aquello que has pensado, todo aquello que has imaginado, todo aquello que Dios ha puesto en tu corazón para que no tengas limitante. Y en verdad todo sea posible. Todo sea posible. En el nombre que es sobre todo nombre. Hoy te bendigo y declaro que este no solamente será el inicio, sino será este punto de partida de toda esta carrera hermosa que en Dios tienes y tenemos cada uno de nosotros. De victoria tras victoria, de enseñanza tras enseñanza, Dios. Para que en verdad vayamos de gloria en gloria, como dice tu palabra, siendo transformados a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la majestad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.